Buenos días. Bueno, encantado de tener esta oportunidad de poder conversar un proyecto de ley hasta aquí. Todavía es proyecto de ley. Estamos a la espera de que se promulgue la ley. Yo creo que estamos a horas de ello. En tanto no salga, desde luego le vamos a denominar proyecto, como aparece aquí, proyecto pacto fiscal. ¿Ah? Este es un proyecto enviado por el Ejecutivo que tiene por objeto incrementar la recaudación y en particular, ¿no es cierto?, en la lucha contra la evasión. Por eso se habla de pacto fiscal. Es un pacto al crecimiento económico, al progreso social y a la responsabilidad fiscal. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, tenemos dos grandes profesores. Vamos a comenzar con don Adolfo Sepúlveda, que es nuestro presidente del Comité Tributario de la Cámara de Comercio, y después seguimos con el profesor Hernán Verdugo. ¿Ah? Adelante, don Adolfo. Muchas gracias, Mario. Un saludo a todos, muy buenos días. Y aquí estamos nuevamente con este proyecto que ya tiene que ser ley muy luego, digamos, porque se han cumplido todas las instancias correspondientes, pero quienes quieran adentrarse, ¿cierto?, en todo lo que corresponde a esto parte con el boletín 621-05 del Congreso de nuestra República, ¿cierto? Y si ustedes simplemente en un buscador ponen boletín 16.625.05, van a encontrar todo lo que corresponde, cómo se inició esto y todas las discusiones que han existido, hasta llegar, obviamente, al texto final, ¿ya? Que por muchas circunstancias se tuvo que enviar naturalmente al Tribunal Constitucional, ¿ya? Y eso, como bien dice Mario, se denominó Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, ¿ya? Pacto social en nuestras palabras, ¿ya? Y ya tenemos sentencia del Tribunal Constitucional. Si ustedes la quieren ver, es importante, ¿ya? Tiene que introducirse al Tribunal Constitucional y por el rol 15796 de este año se despliega, ¿cierto?, la sentencia correspondiente. Ahora, en términos prácticos, digamos, ¿ya? El proyecto en sí, si ustedes lo bajan, ya depende cómo lo bajen, en tamaño carta, tamaño oficio, qué sé yo, pero son sobre 240 páginas. ¿Okay? Y la sentencia del Tribunal Constitucional son 94 páginas. Así que eso es importante si ustedes quieren analizar y meterse en todo el recoveco, qué sé yo. Pero lo que nos interesa, lo que nosotros hemos dicho con respecto a este proyecto Pacto Fiscal, ¿ya? Nosotros vamos a hablar básicamente de dos cosas: la modificación de la tasa de interés penal y la condonación de intereses penales y multas que contempla este proyecto, ¿ya? Vamos primero con la modificación, perdón, y eso está en el artículo 12º transitorio de este proyecto, ¿ya? El interés penal, como ustedes bien tienen que recordar, está tipificado en el artículo 53 del Código Tributario, ¿ya? Y naturalmente los impuestos adeudados más el reajuste por el IPC, ¿ya? Y sobre ese impuesto reajustado hay que aplicar un interés, ¿cierto?, penal de 1.5 mensual, lo que significa básicamente un 18% más, ¿ya? Eso es lo que tenemos con respecto a los intereses y que parten o siendo bastante oneroso mirado desde ese punto de vista, ¿ya? Y como el proyecto contempla condonación en los intereses, también en las multas, ¿ya? Y las multas básicamente están en el artículo 97 del Código Tributario, ¿ya? En sus diversas situaciones que tiene este artículo 97, porque tiene la frontera de 96 números, y cada uno de esos números indican ciertos hechos que podemos estar en presencia de multa, ¿ya? Y eso es lo que en definitiva pretende condonar ¿ya? Y aquí una de las cosas interesantes es la modificación que se hace al artículo 53, para que ustedes tengan presente, ¿ya? El artículo 53 entonces cambiaría, ¿ya? Y me voy a adelantar un poco a contar del 1 de enero del próximo año. El interés penal dice que será diario, ¿ya? Y estará determinado a partir de la tasa de interés corriente, ¿ya? Y esa tasa de interés corriente, ¿ya?, la publica todos los meses la Comisión para el Mercado Financiero, ¿ya? Y esto aplicaría a operaciones a un año más reajustables en moneda nacional, inferior o igual al equivalente a 2.000 unidades de fomento. Ese es
el campo, ¿cierto?, que vamos a tener que analizar constantemente y ver cuál es la tasa que tenemos para ese tipo de situaciones. Hoy día esa tasa está un poquito más allá de un 4%, ¿ya? Y la ley me dice, esa tasa, ¿cierto?, para este tipo de operaciones reajustables, ¿ya?, que más o menos estamos con un 4%, un poquito más, hay que incrementarla en un 3,5. Eso significa que la tasa anual entonces va a andar por el 7-8% por ahí, ¿ya? Entonces, miren qué interesante esto, en que nos bajaría básicamente de una tasa de un 18% a una tasa de un 8% por ahí va a andar. Esto va a depender naturalmente de las condiciones económicas en que se va manejando el país constantemente, ¿ya? Y la determinación de la tasa de interés, esto es muy interesante, el Servicio de Impuesto Interno mediante resolución dice que fijará la tasa de interés vigente para cada semestre en función de los parámetros que ya les hemos indicado, ¿ya? Y esa resolución tiene que publicarla en el sitio web del servicio, ¿cierto?, en los meses de junio y diciembre de cada año. Entonces eso significa que ahora, que va a partir ahora el 1 de enero del próximo año, ya en diciembre vamos a haber publicado, en diciembre de este año, vamos a haber publicado, ¿cierto?, esta nueva tasa de interés. Por eso ya habíamos adelantado la vigencia a contar del 1 de enero del año 25. Este es un cambio interesante y fundamental, ¿cierto?, dentro de todo este esquema de carácter tributario, el cual nos ocupa constantemente. ¿Ya? Y entremos a lo que nos interesaba, condonación de intereses y multa, ¿ya? Y esto, fíjense que usted es para contribuyentes que mantengan gestiones judiciales que están pendientes de reclamo en función de giros, liquidaciones, naturalmente los impuestos o los tributos, ¿cierto? Y eso mediante la actuación que en algún momento, ¿cierto?, ha efectuado el Servicio de Impuestos Internos. Nos encontramos entonces que tenemos que pagar o estamos en gestiones de carácter judicial, ¿ya? Y esto dice que esas gestiones judiciales están pendientes ante tribunales tributarios aduaneros, que es la primera instancia, ¿cierto?, ante cortes de apelaciones, que es nuestra segunda instancia, o ante la Corte Suprema. Curiosamente, aquí no se mencionó al Tribunal Constitucional. Y muchas reclamaciones, ¿cierto?, muchas reclamaciones de este tipo están en los tribunales, perdón, están en el Tribunal Constitucional, ¿ya? Ahora, ¿por qué no se legisló con el Tribunal Constitucional? Misterio, ¿ya? La ley dice, mire, esta condonación de interés y multa lo vamos a efectuar por única vez entre el primer día del mes siguiente al de publicación de la presente ley, ¿ya? Asumamos que la ley se va a publicar ahora en octubre, ¿cierto? Entonces sería entre el 1 de noviembre y el 30 de noviembre del año 24. O sea, yo voy a tener un mes para ver si me quiero acoger o no, ¿cierto?, a esta condonación de intereses y multas, ¿ya? Y aquí me agrega algo importante porque me dice, podrán poner término a esta gestión de carácter judicial siempre que se haya iniciado antes del 1 de enero del 24, reconociendo la deuda tributaria debidamente reajustada. O sea, tengo que hacer un reconocimiento, ¿ya? Entonces, cuando me dice, siempre que se haya iniciado antes del 1 de enero del 24, eso está hablando que es el 31 de diciembre del año 23, pues, ¿cierto? Naturalmente, ¿ya? ¿Cuál es el procedimiento? Presentar una solicitud al Servicio de Impuestos Internos a través del sitio web u otros medios electrónicos, ¿ya? O sea, claramente no puede ser presencial. Acompañar los antecedentes y ofrecer caución suficiente del pago de la deuda tributaria, ¿ya? Y ofrecer caución. O sea, esto que han llegado a una resolución del Servicio de Impuestos Internos, porque dice, el servicio por resolución fundada regulará el procedimiento administrativo, así como la forma y plazo en que se debe ofrecer la caución suficiente, ¿ya? Y con el solo mérito, dice, el comprobante de ingreso a la solicitud al Servicio de Impuesto Interno, el contribuyente podrá concurrir al tribunal donde está radicado el juicio para suspender el procedimiento. Mientras el servicio no resuelve la gestión del contribuyente, recuerden que ahí estamos, ¿ya? Así que mientras no resuelva, esto está suspendido. Cuando resuelve, ahí vamos a entrar. El plazo que tiene Impuestos Internos dice que tiene 3 meses de la fecha de la presentación para resolver. El servicio se revisará el cumplimiento formal de los requisitos, la suficiencia de la caución ofrecida, ¿ya? Tema importante. Verificados esos los requisitos, el Servicio de Impuestos Internos dictará una resolución, la que debe ingresar al tribunal correspondiente donde está radicada la causa, ¿ya? Ingresada esa resolución,
rendía la caución y ratificada ante el tribunal, se levantará un acta dentro del 5.º día, la que pone término a las gestiones judiciales. O sea, hay todo un procedimiento que de repente podría ser engorroso, va a depender que va a fijar en su resolución impuesto interno en función de ciertos requisitos y naturalmente de cómo manejar el asunto de la caución. ¿Ya? Y se considerará como sentencia ejecutoria para todos los efectos legales. O sea, ahí termina entonces el juicio si yo me acojo a esta situación. ¿Ya? Ahora, dentro de esto hay una situación especial que es bien interesante y particular. Digamos. Porque me dice, cuando exista fallo de primera instancia o de apelación, ¿ya? O sea, tribunal tributario o corte de apelaciones, ¿ya? El que ha sido parcialmente favorable al reclamo, ¿ya? O sea, que el contribuyente ganó una parte, ¿ya? El contribuyente se puede acogerse a la condenación en la parte que no le fue favorable, ¿ya? Para que no siga escalando el interés, naturalmente, ¿cierto? El contribuyente debe reconocer y pagar la deuda respecto a lo indicado en el punto anterior, en el punto tercero, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? ¿Ya? Y respecto a la parte favorable al contribuyente, dentro del proceso normal de revisión de los antecedentes, el servicio dice que evaluará si corresponde poner término al juicio, ¿ya? Teniendo presentes los argumentos vertidos y las expectativas. O sea que hemos entregado en esta parte, ¿cierto? A que impuesto interno quiera o no seguir, ¿cierto? Con el juicio adelante, ¿ya? Muy interesante esta situación, ¿ya? Obviamente dice teniendo las características de ganancia o pérdida, naturalmente, en el juicio, ¿ya? Eso con respecto a la condonación de intereses y multas, ¿ya? Hay dos cosas más que quiero indicar. Aquí hay una facultad del Tesorero General de la República, ¿ya? Pero los plazos que estamos, yo la veo prácticamente que a lo mejor no vamos a poder hacerlo. Dice, se faculta para declarar de oficio al Tesorero General de la República la prescripción de las acciones del fisco de tributos, multas, créditos fiscales y recargos legales, ¿ya? Girados o emitidos hasta el 31 del 12 del 2013. O sea, bastante atrás, o sea, son deudas muy atrasadas, digamos, que tienen muchos años y que están pendientes de cobro por parte de la tesorería. Entonces aquí las van a condonar, ¿ya? Se excluye el impuesto territorial, ¿ya? Pero dice que esto es dentro de los 180 días a la fecha de la publicación, ¿ya? Y las normas y criterios lo terminará naturalmente el tesorero, ¿ya? General de la República mediante una resolución. Así que vamos a ver esa resolución. Hasta el 31 del 12 del 24, perdón, ¿ya? Entonces, el servicio de tesorería hasta el 31 del 12 del 24, excepcionalmente otorgará facilidades de pago, dice, hasta 48 meses para impuestos adeudados o multas, vencido hasta el 31 del 12 del 23. Suscrito el convenio, dice, condonará la totalidad de los intereses y sanciones. Mientras que se cumpla con el convenio, dice, no se le generarán intereses y multas. ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo que teníamos que indicarles rápidamente, ¿cierto? Por los plazos que estamos encima, digamos, ¿ya? En especial, ¿cierto? En esto que prácticamente con la condonación de intereses, que se vamos a tener un mes nomás para poder ver si nos vamos adelante o no, porque eso significa naturalmente ver cómo anda la caja del contribuyente o las empresas en particular. Sin más, muchas gracias y seguiremos adelante con Hernán. Gracias. Porque Muchas gracias, estimado Adolfo. Excelente presentación. Bueno, ahora vamos a ver otro tema muy relevante también que tiene que ver con la repatriación de ciertos capitales o rentas que están en el exterior y que no han cumplido con sus obligaciones tributarias en Chile. Es que hay una amnistía que es favorable al contribuyente que se beneficie, que es un sistema voluntario extraordinario y que desde luego viene un poco a repetir aquella ley que le llamamos en su ocasión el Super 8, que tuvo el mismo objetivo. ¿Ah? Pero adelante, Hernán, a ver si tú nos comentas los detalles de este interesante artículo transitorio. sí,
Bueno, yo creo que don Adolfo en realidad planteó un tema más allá de la presentación en sí de los puntos relevantes en el código o a nivel de tesorería, ¿cierto? Aquí estamos corriendo una carrera, ¿no es cierto? Diría de 100 metros planos, pero en forma explosiva. Por lo tanto, queremos ver si llegamos a la meta. Yo lo veo bastante complejo, porque hay que tomar decisiones, y esas decisiones realmente complican, como muy bien dijo don Adolfo, tener, disculpe, por ejemplo, tener que pedir autorizaciones. Por ejemplo, me imagino una empresa transnacional que a lo mejor tenga algún tema pendiente, tiene que pedir autorización a lo mejor a los controladores que están fuera de Chile. Entonces, por lo tanto, ya se hace complejo, ¿cierto? Al final, estos plazos están muy, muy estrechos y yo creo que atentan contra el gran objetivo que era una recaudación fiscal, si lo miramos en su esencia. Eso es lo que busca esto. Más allá del pacto fiscal, es alguna alternativa, ¿no es cierto?, de liberar flujo hacia el fisco, ¿no es cierto?, hacia el Estado. Frente a eso, propone varias cosas, ¿no es cierto? En su oportunidad ya tuvimos una charla, ¿no es cierto?, del impuesto sustitutivo o el impuesto al RAI, ¿se acuerdan? Con respecto al impuesto finales. Si nos damos cuenta, ya tenemos un plazo fatal que cumplir con respecto a esa norma. Pero aquí nos vamos a entrar en otra, ¿no es cierto?, que yo la veo bastante estresante poder llegar, ¿no es cierto?, a la fecha, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a hablar primero del sistema voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas que se encuentran en el extranjero. Está dentro del artículo 12º, ¿ya? Aquí importante, fíjese, hay dos claves o dos palabras bastante relevantes, habla de bienes o rentas, por lo tanto, debemos entenderlo en el sentido de que no solamente está hablando de un activo, sino la rentabilidad o las rentas que fueron capaces de generar ese activo. Entonces, por lo tanto, dicho eso, ¿no es cierto? Ahí tenemos que focalizarnos de la discusión o la conversación que vamos a tener hoy día, ¿ya? Veamos primero, enfoquémonos los requisitos y consideraciones para acogerse, ¿ya? Pero aquí en la parte inferior, si ustedes se fijan, puse una pequeña definición porque a mí siempre se me olvida. Entonces siempre uno pide una ayudita, ¿no es cierto?, en el fondo decir, oye, ¿a qué se refiere esto? Porque lo repite bastante, ¿no es cierto? Y uno, ¿cierto? Y aquí voy a pedir solamente una definición previa a lo que voy a ir siguiendo en la exposición. Primero, quiero que entendemos con el término de trust, porque vamos a repetirlo en algún momento. Dice, el trust, ¿cierto?, proviene del derecho anglosajón y hace referencia a un tipo de contrato, ¿cierto?, en el que una persona confía a otra la administración de cierto conjunto de bienes en beneficio de un tercero. ¿Cierto? De fondo podríamos decir, yo estoy administrando, ¿no es cierto?, un activo, ¿cierto?, una rentabilidad en el exterior, ¿cierto?, a través de este contrato, de este trust, ¿cierto? ¿Por qué lo saco a colación? Porque lo señala bastante este articulado, y además, ¿no es cierto?, son los términos que generalmente cuando a uno le toca tener reuniones, ¿cierto?, en el sector exterior con este tipo de renta, es un vocabulario muy, muy rutinario de ello. Entonces, al final, es para ubicar, ¿ya? Entonces, en primer lugar, veamos los contribuyentes que puedan acoger. O sea, ¿quiénes pueden correr esta carrera? Yo le voy a poner la carrera a los 100 metros planos, más allá del 12%, ¿les parece? Porque un 12% es término de tasa, y los 100 metros planos le estoy diciendo porque tengo que correr rápido, ¿cierto? No es una posta, ¿no es cierto? Es un 100 metros planos, esta carrera tributaria. Entonces tenemos contribuyentes que pueden acogerse. En primer lugar, los contribuyentes domiciliados, residentes, establecidos o constituidos en Chile, ¿cierto?, con anterioridad al 1 de enero del 2023. Esto es segundo tema relevante, es una opción voluntaria, no es obligatoria. Estas pequeñas palabras, estos pequeños conceptos son los que empezamos a decisión voluntaria. Otro punto relevante, ¿cierto?, corresponde a bienes y rentas que no hayan sido oportunamente declaradas o grabadas en Chile. Otro punto, las rentas y bienes en el exterior pueden estar a través de mandatarios, trusts, lo que acabamos de definir, u otros ya encargos fiduciarios o mandatarios en el exterior, o sea, patrimonio de afectación, que muchas veces uno también utiliza esos dos conceptos. ¿Ya? Se consideran los bienes y rentas que se encuentren en Chile cuando sean beneficios a través de sociedades, entidades, trusts, encargos fiduciarios o mandatarios en el extranjero. En el caso de los bienes o rentas que tengan indirectamente o a través de encargos fiduciarios o mandatarios, se debe identificar a los beneficiarios
finales de tales bienes o rentas. Porque esta estructura de repente uno empieza a decir, bueno, ¿quiénes son? ¿A dónde están los dueños? ¿Quiénes son? ¿Qué personas están detrás de todo esto? Por lo tanto, también aquí hay una transparencia para poder decir, estos son los que están en el trust, estos son las personas que están al final de este patrimonio de afectación, ¿ya? Con la presentación se entenderá que los contribuyentes autorizan el servicio de impuesto interno, fíjense, a la unidad de análisis financiero y cualquier otra institución o organismo en análisis de los antecedentes. O sea, aquí en el fondo estoy abriendo toda la información para efecto de, ¿cierto? Cuando uno lee esta norma se está refiriendo más que nada, ¿cierto?, a las conversaciones en diferentes organismos que sean, ¿cierto?, que pueden revisar esta información y dar su opinión. Por lo tanto, estoy entregando toda esta información. ¿Cuál es el plazo? ¿Cierto? El plazo de los 100 metros planos, lo voy a poner yo, por si acaso. Dice, a partir del primero de día del mes siguiente a la publicación de la presente ley y hasta el 30 de noviembre del mismo año. El siguiente sistema voluntario y extraordinario de declaración de bienes y rentas que se encuentra extranjero. O sea, si ustedes se fijan, pensemos que se publica la ley hoy día, ¿no es cierto? O cualquier día, los que están quedando en el mes de octubre, ¿no es cierto? Significaría que el primer día va a ser el mes siguiente, 1 de noviembre, y me ponen fecha término 30 de noviembre. Por lo tanto, hay que correr los 100 metros planos tributarios. Requisitos, ¿ya? Ciertos requisitos y consideraciones para acogerse. ¿Cierto? Ingreso de los bienes o rentas declaradas en el país, en ese concepto. Primero, no es requisito, ¿cierto? No están obligados a ingresar al país los contribuyentes que declaran los bienes o rentas. O sea, no se requiere que estos activos estén, ¿cierto?, localmente en Chile. Segundo, perdón, quienes opten, ¿cierto?, por ingresarlos deberán hacerlo cuando ello sea pertinente a través de los bancos según las instrucciones impartidas por el Banco Central de Chile. O sea, el ingreso, ¿no es cierto?, posteriormente, el día A, B o C, en el futuro, ¿no es cierto?, va a tener que comprar todas las solemnidades o formalidades frente al Banco Central, que emitirá sus resoluciones o el procedimiento para hacerlo, me imagino, lo más expedito posible, ¿cierto?, partiendo por este punto. Aquí también otro punto súper relevante, conversábamos harto con Mario, con Don Adolfo, ¿cierto? La regla aplicable a los bienes y rentas que podrán acogerse, ¿cierto? ¿Cierto? Con respecto a esto. ¿Cuáles serían los bienes y rentas? Veamos. Esta misma ley hace un listado, enumera un listado de cuáles bienes efectivamente o activos o rentas que están en el exterior pueden acogerse. Primero, habla de toda clase de bienes. Es un término muy amplio, toda clase de bienes, pero pasa un detalle, dice, bueno, bienes muebles o inmuebles. Perdón, bienes muebles e inmuebles. Corporales o incorporales, acciones y derechos sociales. Puse entre paréntesis. ¿Ya? Beneficiarios de un trust o fideicomiso. Instrumentos financieros que sean pagados en moneda extranjera. Me refiero a bonos, cuotas de fondos, depósitos y otros similares. Divisas. Rentas que provengan de las letras anteriores. Me refiero a la rentabilidad, el fruto de esas rentas, si uno lo mira, ¿cierto?, más claramente. Los dividendos, dividendos de sociedad, intereses, tengo un depósito a plazo, ¿ya? Y todo, ¿cierto?, incremento patrimonial, y a poner el concepto de incremento patrimonial, ¿cierto? ¿Cierto? Se deja súper amplio el concepto. ¿Qué otra situación importante? En el caso, ¿cierto?, de legislación extranjera, sean de titularidad o propiedad común, mientras viva uno de los titulares o propietarios, se considera el porcentaje según la prorrata que fijen las partes mediante escritura pública suscrita hasta antes de la presentación de la declaración o según la prorrata simple que corresponda según el número de titulares y beneficiarios. O sea, ya tenemos que empezar a correr sobre esto para poder identificar esta escritura o esta asignación de estos porcentajes. O sea, se nos complica un poco. O sea, en el fondo, está hablando, si usted tiene una parte de un activo, ¿cierto? Porque estoy poniendo ejemplo, o sea, hay un activo en el exterior que el día de mañana el padre falleció, ¿no es cierto? Y
en definitiva, hay una asignación de ese activo a los diferentes herederos que pueden ser el grupo familiar. Entonces, por lo tanto, hay que mirarlo desde esa perspectiva y poder decir cuál es el porcentaje. Segundo, con todos los contribuyentes no podrán someter los bienes o rentas, ¿ya?, que se encuentren en países o jurisdicciones, ¿cierto?, catalogadas como de altos riesgos, ¿ya?, o no cooperativas, ¿cierto?, en materia de prevención y combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. O sea, hay aquí una lucecita roja, hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, que en definitiva, ¿cierto?, esos países o esos lugares donde hay algún beneficio tributario, el desmedro, ¿no es cierto?, de una tasa, ¿cierto?, de una tasa de impuestos, o el desmedro de entregar información, o simplemente no sea un lugar, ¿cierto?, apto, ¿cierto?, para tener una, ¿cierto?, una carga tributaria acorde, ¿no es cierto?, y que esté dentro de los listados, hay que tener cuidado y por lo tanto no voy a poder acoger estos bienes o estas rentas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuáles son, primero, las reglas aplicables a los bienes y rentas que podrán acogerse? ¿Ya? Primero, un punto relevante. ¿Desde cuándo? ¿Cierto? Ya hay una fecha de adquisición de los bienes. Primero, aplica a los bienes o derechos que se acredite fehacientemente haber adquirido con anterioridad al 1 de febrero del 2023 y las rentas hasta el 31 de diciembre del 2023. ¿Cierto? Entonces ahora viene una interrogante. ¿Cómo diablo voy a poder demostrar, ¿no es cierto?, que soy propietario de esos bienes, ¿cierto?, al 1 de febrero del 2023? ¿Ya? Y aquí varias, ¿cierto? Y aquí viene dentro de la misma norma, ¿no es cierto?, ¿ya?, la prueba del dominio de los bienes y rentas. Se deberá acompañar, dentro de, ¿no es cierto?, del expediente o dentro de la información que va a requerir el Servicio de Impuesto Interno, se deberá acompañar los documentos al servicio que solicite y determine mediante resolución para acreditar su dominio, ¿cierto?, derecho a los beneficios o a cualquier derecho a título fiduciario sobre los bienes o rentas declarados o gastos, consumos financiados con dichas rentas, su origen, su fecha de adquisición y sobre las transacciones, pagos y egresos que correspondan. O sea, ya hay que empezar a trabajar esta información, que no es menor, conseguirla, ¿cierto? Se parece mucho cuando uno la toca, no sé si más de algunos de ustedes cuando tienen que ir a justificar inversiones, ¿se han fijado? Que piden trazabilidad, origen, digamos algo muy parecido a lo que me están pidiendo acá, ¿cierto? La trazabilidad y el origen para demostrar, ¿no es cierto?, ¿cierto?, que soy propietario, soy dueño, tengo dominio de estos activos, ¿ya? Dice, en el caso de bienes, ¿cierto?, hayan debido ser inscritos o registrados en el exterior, ¿cierto?, se acreditará con un certificado de la entidad encargada del registro o inscripción debidamente legalizado y autenticado o apostillado y traducido al idioma español. Se nos complica, ¿eh?, ¿cierto?, bastante. También es importante que en el caso de acciones u otros títulos, el contribuyente deberá acompañar copia de ellos, incluyendo un certificado del emisor en que se acredite su autenticidad antes de la presentación, ya legalizado, ¿cierto?, como decir, apostillado y traducido al idioma español. Otro punto, ¿cierto? Cuando, ¿cierto?, el derecho a los bienes o rentas se tengan o ejerzan indirectamente o a través de trust, encargos fiduciarios, mandatarios, se deberá identificar al contribuyente, al administrador encargado de este encargo fiduciario, el trust o los beneficiarios finales. O sea, transparentar la cadena de propiedad, si uno lo mira desde esa perspectiva. ¿Ya? Podrán incluirse en la declaración los bienes respecto de los cuales a la fecha de la declaración no se encuentren con los documentos legales, autentificados o traducidos, sin perjuicio que, cuando el servicio lo requiera, el contribuyente deberá acompañarlo, ¿cierto? Aquí podríamos decir, bueno, aquí me doy una chance, ¿no es cierto? Me está diciendo, no soy tan estricto y le doy un plazo mayor, aquí podríamos decir, estoy dando el plazo en función de, ¿cierto?, de la revisión, más allá del acogerse. Una cosa es acogerse, yo
otra es entregar información, ¿cierto? Que es distinto. Forma y plazo, ¿cierto? Como acabo de decir, ¿cierto? Forma y plazo a partir del primer día del mes siguiente de la publicación de la presente ley y hasta el 30 de noviembre del mismo año. Se deben adjuntar todos los documentos y antecedentes. Se entenderá, ¿cierto? Se entenderá al momento de la presentación que se autoriza a las instituciones, fíjense, a las instituciones públicas, para intercambiar información respecto a los bienes o rentas que consten en su declaración. Transparentar, como se dice. Los contribuyentes podrán presentar cuantas declaraciones se estimen pertinentes. Aquí de repente yo me río un poquitito, o sea, yo con suerte a lo mejor llego con una, imagínense. Ya, el inventario y descripción de los bienes, rentas, consumos y gastos de vida. Se debe acompañar un inventario y la descripción detallada de todos los bienes, rentas, con su origen, naturaleza, especie, número, cuantía, lugar en que se encuentran y personas o entidades que las tengan a cualquier título. ¿Ya? Un inventario detallado. ¿Ya? Sanciones. Es importante acordarse. Sanción por la incorporación dolosa de bienes o rentas de terceros en la declaración. También sea aquellos que incluyan bienes o rentas de terceros serán sancionados con multa del 300% del valor de los bienes o rentas que se trate y con presidio menor en sus grados máximos. O sea, no hay que hacer inventario que no corresponde. Eso en definitiva. Este es un punto súper relevante. Ahí con Don Adolfo y con Mario conversamos de repente la valorización, ¿cierto? ¿Cierto? Ya hablamos del plazo, la propiedad, ¿no es cierto? Que tenemos que acreditarla, demostrarla, ¿cierto? El origen, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas tengo que empezar a demostrarlo. Pero también es importante, bueno, ¿qué voy a mostrar? Ya tengo identificado el activo, tengo identificado, ¿no es cierto?, la renta, tengo en fin de identificado este inventario, clarito y preciso. Viene la segunda derivada, decir, bueno, ¿y qué valor pongo? ¿A qué valor debo asignarlo? ¿O a qué valor debo cuantificarlo dentro del inventario? Y aquí tenemos una norma de valorización en esta misma ley. Primero, ¿cierto? Está dentro del título, reglas para la valorización de bienes y rentas declaradas. ¿Ya? Se deben informar los bienes a su valor comercial a la fecha de la declaración. Reglas. Acciones, derechos o cualquier título sobre sociedades o entidades constituidas en el extranjero, bonos y demás títulos de crédito, valores, instrumentos y cualquier activo que se trance en el extranjero, ¿cierto? En un mercado regulado por entidades públicas del país respectivo, el valor de tales activos será el precio promedio que se registre en tales mercados dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de la presentación. ¿Cierto? Aquí podríamos decir, por más simple, tenemos que aplicar una fórmula, ¿cierto?, para efectos de cálculo. O sea, hay que ser un poquito más sofisticado el cálculo, no es cosa de llegar a buscar el valor, tendré que buscar el promedio, y fíjese que se está refiriendo a que tenga esa información y que se trance en el mercado. Entonces, lo empiezo a agrupar en diferentes posibilidades de acreditar, ¿no es cierto?, esta valorización, ¿cierto? Podemos decir los que se transan, los que tienen valor de mercado. Es un grupo, ¿cierto? Pero después viene otro, inversiones financieras. Se considera el saldo global de todas ellas de acuerdo a la respectiva cuenta o portafolio, según los certificados o cartoras emitidas por las respectivas instituciones financieras o bancarias al 31 de diciembre del 2023. ¿Se acuerdan cuando analizamos el Super 8? Muchos tenían inversiones en diferentes activos, dólares, acciones, depósito de plazo, bonos, y cuando uno tenía un administrador, ¿no es cierto?, después me llegaba a mí una cartola, ¿no es cierto?, un movimiento que me lo separaba por cada uno y además los valorizaba, ¿no es cierto? ¿Cierto? Que fue más o menos la forma en que uno procedió en su oportunidad cuando estaba el 12%. Aquí es muy parecido en esta letra B. Cuando no puede aplicarse lo dispuesto en la letra A y B, podríamos decir instrumentos que se transen, ya anteriores su valor comercial o de mercado, ya, y tendrán como base para tales efectos un informe, fíjense, de valoración elaborado por auditores independientes inscritos en la Superintendencia de Valores y Seguros.
sea, está endosando a un tercero, en este caso, ¿cierto? Auditores independientes para su valorización. Frente a eso, ¿no es cierto? Necesitamos tiempo. Hay un costo adicional, ¿cierto? Que Hernán, también, ¿sí? Don cuando está Adolfo. hablando ahí de la Superintendencia de Valores y Seguros, ¿Mm? ¿ya? Eso esa superintendencia ya no existe. Hoy día es la Comisión de Mercado Financiero. Correcto, efectivamente, ¿Ya? don Adolfo. Parece que copiaron el Super 8 aquí. Claro, efectivamente, don Adolfo. Porque cuando uno empieza a ver, ¿ya? Y aquí solamente para efectos podríamos decir, de pelambre, por llamarlo de una forma, ¿no es cierto? Fueron no se fijaron estos pequeños puntos, porque en realidad el que tiene lo independiente ya no está en la superintendencia, efectivamente tendremos, me refiero a lo que se refiere a lo que queda plantear de Adolfo, pero así está hoy día en la norma, ¿cierto? No creo que se haga otra ley para modificar esta, ¿no es cierto? No, yo creo que hay que entender que es la Comisión de Mercado Financiero, Yo entiendo lo mismo, que agrupó a la Superintendencia de Valores y Seguros y a la de Banco. claro, ¿Ya? Es el conjunto de la Comisión hoy día. ¿Verdad? sí, porque haciendo solamente un símil, y aquí yo solamente se los quiero mostrar, ¿ah? Este era el antiguo proyecto de ley, como que decir, ¿no? Que se mandó en su oportunidad y se optó por no legislar, ¿ya? Cuando uno analiza, estaba este mismo impuesto, o este mismo procedimiento. Y cuando uno ve el que salió en definitiva, fue un copy-paste del anterior. Desde la A hasta la Z, podríamos decir. Entonces, por lo tanto, ahí a lo mejor uno podría decir, estaban los plazos y toda la cosa. O sea, en el fondo se copió algo que estaba antes. O sea, no se adaptó a los pequeños, a algunas situaciones con respecto a lo que ocurrió a partir de esta presentación. A eso voy yo. Entonces, por lo tanto, la tiene razón. En el fondo, fue un copy-paste de lo anterior. Bueno, después dice, las inversiones deberán convertirse en moneda nacional de acuerdo al tipo de cambio de la moneda extranjera al día hábil anterior a la declaración. Una vez pagado el impuesto único, constituirá el costo de dichos bienes para todos los efectos tributarios. Ese es un punto relevante. O sea, ahí nació, podríamos decir, los que les gusta el término más técnico, nació mi capital propio tributario inicial, por decirlo de una forma más técnica, ¿cierto? Ahí nació el activo, ¿ya? Valorizado, a eso me refiero. En el caso de contribuyentes que declaran su renta por medio de contabilidad completa, porque la letra E, que acabo de decir anterior, podríamos decir, habla de persona natural, ¿cierto? Miremoslo desde ese punto de vista. Pero ¿qué pasa si no soy una persona natural y soy una empresa? En el caso de contribuyentes que declaran su renta por medio de contabilidad completa, los bienes y las rentas declarados se consideran como capital para los efectos de lo dispuesto en el artículo 1729. O sea, ahí le califica de ingreso no renta, ¿ya? Para efectos de la compañía, que es ese mayor patrimonio, podríamos decir, con respecto a esta inversión. Dice, si no se acredita el valor de los bienes o la cuantía de la renta, el Servicio de Impuesto Interno podrá tasarlo y por lo tanto puede aplicar el artículo 64. ¿Cierto? Por lo tanto, aquí hay una tasación. Por lo tanto, las reglas de valorización hay harta pega, que tenemos que tener claro y estar seguros de lo que estamos haciendo para poder, ¿no es cierto?, tener claro los valores que en definitiva van a ser la partida de mi inventario para el día de mañana, cuando haga mi global complementario, si en definitiva soy una persona natural con residencia domicilio en Chile, o contribuyente de primera categoría con contabilidad completa. Entonces, por lo tanto, esa letra F, la E, F y G son bastante relevantes, ¿cierto?, para la continuidad tributaria del contribuyente. Procedimiento, ¿cierto? Primero sería presentar la declaración. Presentar la declaración. El servicio deberá girar dentro de los 5 días hábiles siguientes un impuesto único y sustitutivo con tasa del 12%. Yo sé lo que decía Mario, ¿cierto? Super 8, ahora Super 12, ¿cierto? El Super 12, sobre el valor de dichos bienes o rentas determinadas por el contribuyente. El pago debe realizarse dentro de los 5 días hábiles siguientes, me faltó poner esa cifra, ya a la notificación, el giro, y deberá dejarse constancia del pago en el expediente respectivo. El servicio dispone de un plazo de 12 meses, contratados desde la fecha, contados desde la fecha del pago del impuesto, para la fiscalización y revisión y cumplimiento de los requisitos.
Vencido el plazo señalado en el punto anterior, se presumirá de derecho que el contribuyente, ¿cierto? Que el contribuyente o la declaración del contribuyente y los antecedentes que se efectuó, se funda, han sido presentados en conformidad a sus disposiciones. ¿Ya? Otro punto, dice, en el caso de incumplimiento de algunos requisitos, el servicio notificará al contribuyente una resolución en que declare incumplimiento con indicación de los requisitos de que se trate y solicitará, ¿cierto?, en cuanto a ellos sea posible, subsanarlos dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la respectiva notificación. Desde la referida notificación y hasta la resolución que deberá emitir el servicio, se suspenderá el plazo de 12 meses. ¿Cierto? Contra la resolución que dicte el servicio, el contribuyente tendrá el derecho a reclamar conforme al procedimiento general que establece el Código Tributario. O sea, es reclamable esta resolución. En el caso de haberse declarado por sentencia firme el incumplimiento de los requisitos que establece este artículo, no procederá a la devolución del impuesto único y sustitutivo pagado, ello sin perjuicio de que no se producirá en este caso los efectos que el presente artículo atribuye al citado pago. O sea, en el fondo, si me equivoco por ese motivo, quedó a firme el impuesto, no hay devolución, ¿no es cierto? Pero no se cumplen los requisitos o lo que en definitiva uno está buscando, ¿no es cierto? Tener los capitales, ¿cierto?, con la situación tributaria al día. ¿Ya? Aquí hay tres puntos que también es importante, que habla el tratamiento del impuesto, que tiene ciertas regulaciones cambiarias y prohibición. Veamos la primera, el tratamiento del impuesto. Tratamiento del impuesto único. El impuesto no podrá utilizarse como crédito ni podrá deducirse como gasto en la determinación del mismo impuesto único ni de ningún otro tributo. No se aplicará el artículo 21. O sea, el artículo 21 de la Ley de la Renta, acuérdense que se refiere a los gastos rechazados. Regulaciones cambiarias. ¿A qué me refiero? ¿Cierto? Además del pago del impuesto, se deberá regularizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Banco Central de Chile. Prohibiciones. No podrán acogerse las personas que a la fecha de la publicación de la ley del oficial hayan sido condenadas, formalizadas y sometidas al proceso por alguno de los delitos señalados en las letras A o B del artículo 27 de la ley 19.913, unidad de análisis financiero, y modificada diversas disposiciones en materia y lavado y blanqueado de activos. O sea, hay una norma de control acá. Condenados, formalizados o sometidos, ¿cierto?, a procesos por delitos tributarios. Condenados, formalizados, sometidos a procesos por delitos de lavado de activos, ¿ya? Financiamiento del terrorismo y delito de cohecho, ¿cierto? Estoy hablando de la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de personas jurídicas, ¿ya? Condenadas, formalizadas y sometidas a procesos por algunos de los delitos establecidos en los artículos 59 y 64 de la Ley Orgánica Constitucional que rige el Banco Central de Chile. Y por último, objeto de una citación, liquidación, reliquidación o giro por parte del servicio que diga relación con los bienes o rentas que pretende ya incluir en la declaración. O sea, si ya estoy en esos procesos del Servicio de Impuesto Interno, se debe dejar al margen esos activos, esas rentas, ¿cierto? Efecto del pago del impuesto. ¿Qué logramos? ¿Qué logramos en definitiva pagando este impuesto? ¿Ya? Y obligaciones a empleados públicos. Esos dos ítems también me voy a referir. Primero, efectos de la declaración y pago del impuesto. Con la declaración y pago del impuesto único, y siempre que se cumplan los requisitos, se presumirá de derecho la buena fe del contribuyente respecto de la omisión de la declaración o falta de cumplimiento de las obligaciones respectivas. ¿Ya? Aquí es importante un punto súper relevante de lo que estoy diciendo. Siempre estoy hablando en el contexto y uno parte del análisis que estoy frente a alguna situación de no haber declarado, ¿no es cierto?, o omitido, no declarado los impuestos que correspondían a las rentas o estos activos que yo tengo en el exterior. Porque puede ocurrir que no tenga esa situación. Entonces, por lo tanto, no aplicaría esta norma. Por lo tanto, hay que partir de ese principio. Entre comillas, me porté mal tributariamente. Y por lo tanto, hoy día quiero, ¿cierto?, solucionar este tema.
Y asumo que cometí ese error y hoy día, ¿cierto? Con esta ley me pongo al día desde el punto de vista del costo, desde el punto de vista de la acreditación, desde el punto de vista de cuáles son los activos, ¿no es cierto? Para poder partir, ¿no es cierto?, de aquí para adelante con mi situación tributaria al día. Pero tenía una contingencia antes. Eso es importante acordarse. Esa es la filosofía de esta norma, ¿ya? Otro punto, se extinguen de pleno derecho las responsabilidades civiles, penales y administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación cambiaria, tributaria, de sociedades anónimas y de mercado de valores, tanto respecto de los bienes o las inversiones de cualquier naturaleza como las rentas de estas hayan generado y que se incluyan en la declaración respectiva para los fines del presente artículo. En el fondo aquí, ¿cierto? No solamente a nivel tributario, sino también, como acabo de decir, cambiario, ley sociedad anónima, ¿cierto? Mercado de valores. O sea, en el fondo hay varios organismos que también, ¿cierto? Actúan, ¿no es cierto?, en esta, ¿cierto?, en este pago, ¿ya?, de este impuesto. Obligaciones a empleados públicos, obligaciones que afectan a los funcionarios públicos, el servicio, el Banco Central y la Unidad de Análisis Financiero y las demás instituciones o organismos del Estado y bancos no podrán divulgar en forma alguna la cuantía o fuente de los bienes o rentas, consumos ni otros datos o antecedentes que hayan sido proporcionados por el contribuyente con motivo de la declaración. Se aplicará lo dispuesto en el artículo 35 del Código Tributario y 66 de la Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile y el 13 de la Ley 19.913, según corresponda. ¿Ya? También se permite el intercambio de información. ¿Ya? También es importante, hay una situación ya que también señala el efecto de los activos subyacentes. Cuando me refiero a activos subyacentes, a través de una sociedad, ¿cierto? Yo tengo una sociedad en el exterior y esa sociedad a su vez tiene un activo, ¿cierto? Un activo, ¿no es cierto?, es parte de esa sociedad. Por lo tanto, uno podría entender que indirectamente soy dueño de ese activo. Entonces, en forma más técnica, uno podría decir que me estoy refiriendo a un activo subyacente con respecto a ese activo que tengo, ¿ya? Entonces dice radicación y registro ¿cierto?, en el país de activos subyacentes. Es que es importante acordarse porque al final uno a lo mejor no está directamente como persona natural, está a través de una sociedad, podríamos decir. Dice, en el caso que existan, ¿cierto?, bienes y rentas declaradas respecto de los cuales paguen el impuesto único a través de sociedades u otras entidades o encargos fiduciarios, podrán solicitar ante las autoridades respectivas que una vez pagado el tributo señalado, los activos que se encuentran radicados directamente en el patrimonio del contribuyente en Chile, ellos siempre que se disuelvan tales sociedades o entidades. ¿Cierto? En estos casos, la radicación de estos bienes en el patrimonio del contribuyente no se considerará una enajenación, sino que una reorganización de él. Fíjense, esa frase es muy importante, es decir, en el fondo, me estoy reorganizando producto de aplicar esta norma, ¿cierto?, o esta situación, y por lo tanto no hay ninguna enajenación, pasar los activos a nombre mío, ya que estaban indirectamente a través de una sociedad o a través de otra estructura en el exterior. ¿Ya? El Servicio de Impuestos Internos no podrá ejercer las facultades que establece el artículo 64 del Código Tributario, salvo que para el caso de determinar el valor de tales bienes para efectos de la aplicación del impuesto único. O sea, se aplica el 64, pero es para la valorización, no para el traslado o la inscripción de sus activos en la persona que podría estar en Chile, que uno quería, ¿cierto?, a través de ese activo subyacente que tiene. El plazo. Dice, vencido el plazo para presentar la declaración y pagar el impuesto, no se podrá efectuar una nueva declaración, ni corregir, rectificar, complementar o enmanuar la presentada originalmente. Otro punto, que esto también estaba cuando estaba el Super 8. Fíjense, la aplicación del 97.4 del Código Tributario, perdón, dice, para los efectos de lo dispuesto, ¿cierto?, en el artículo 97, número 4 del Código Tributario, se considera como una circunstancia agravante para la aplicación de la pena el hecho de que el contribuyente no se haya acogido
al régimen establecido en esta ley. ¿Ya? Y eso se mantiene, eso efectivamente, con respecto a los mismos, esa misma norma, esos mismos criterios, ese mismo principio estaba cuando estaba el Super 8. También dentro hay una parte final que habla también las medidas antilavado de activos y financiamiento al terrorismo, ¿cierto? Dice, de las medidas antilavado de activos y prevención del financiamiento del terrorismo, ¿cierto? Hay unos puntos finales que se refieren a este tema, ¿ya? Que es el punto 17, ¿no es cierto?, dentro de este artículo 12º, ¿cierto? Y la estructura del artículo 12º, perdón, tiene 17 puntos, ¿cierto? Este es el 17, el punto final, que podríamos decir. Entonces dice que en ningún caso, ¿cierto?, eximirá del cumplimiento de las obligaciones impartidas por la Ley 19.913 y demás normas directas en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El servicio deberá reportar a la unidad de análisis financiero de las operaciones que estime como sospechosas, de acuerdo al artículo 3º de esta ley. El servicio deberá implementar controles sobre la identificación, ¿cierto?, de los contribuyentes que se acojan al sistema ¿cierto?, al sistema de acuerdo, ¿cierto? El Banco Central de Chile proporcionará los antecedentes que le solicite la unidad de análisis financiero o el ministro del Ministerio Público, de acuerdo a lo dispuesto del artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional que rige. Otro punto, los bancos deberán reportar a la unidad de análisis financiero cualquier operación sospechosa que detecten en el análisis de la información. ¿Cómo harán este procedimiento? Sea sospechoso y bueno, tendrán que señalar o establecer algún procedimiento, los bancos. Los documentos o declaraciones emitidas por las autoridades competentes en el marco del presente sistema de declaración no pueden ser consideradas como declaraciones, ¿cierto?, oficiales de que los activos, rentas y fondos declarados o ingresos son de origen lícito. Otro punto, los contribuyentes que ingresen activos conforme al presente sistema solo podrán hacerlo en caso que ellos provengan de países que cuenten con normativa antilavado. ¿Cierto? Eso realmente es un punto bastante relevante que es importante tenerlo claro, en consideración, ¿ya?, de análisis. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo hoy día el servicio? Porque sabemos que todavía no está publicado, entonces cuesta hoy día poder visualizar cuáles son los procedimientos. Pero ya el servicio impuesto interno, si ustedes se meten en la página, hay un pequeño, ¿cierto?, propaganda, podríamos llamarlo, el punto de vista tributario, acogernos a este 8%, ¿cierto?, perdón, a este 12%, ¿no es cierto? Y hoy día la página del servicio impuesto interno, si ustedes la visualizan, habla más o menos lo siguiente. Habla un procedimiento voluntario extraordinario de declaración de bienes o rentas que se encuentren en el extranjero, ¿no es cierto? Fíjese, vigente hasta el 30 de noviembre del 24, lo que acabo de decir, y habla de un procedimiento. ¿Cuál es este procedimiento? ¿Cierto? La primera etapa, presentar el formulario 1920, que hablábamos cómo ingresamos, ¿cierto?, al expediente electrónico, cómo ingresamos la información. Va ya a existir el formulario 1920 que estará disponible en el servicio, ¿cierto?, cuando se inicie el periodo de declaración. ¿Cuándo se iniciará? Primero tiene que publicarse la ley. Entonces, por lo tanto, cuando uno se mete, pincha ahí, ¿no es cierto?, no ingresa a ninguna parte, en definitiva. Pero es lo que está hoy día en la imagen, ¿no es cierto? Después del paso 2, acompañar la declaración, un inventario y descripción detallada de todos los bienes, rentas que sean objetos de declaración, así como los antecedentes necesarios que el Servicio de Impuestos Internos solicite y determine mediante resolución. Estamos esperando la resolución. Estamos esperando este 1920. Punto 3. El servicio girará dentro de los 5 días hábiles siguientes un impuesto único y sustituido con tasa del 12 sobre el valor de los bienes o rentas determinando, ¿cierto?, por el contribuyente. Y número 4, el impuesto deberá pagarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del giro, que es más o menos lo que conversamos hoy día en la presentación que acabo de hacer, y aquí está un poquito súper resumida para efecto de ir monitoreando la página del Servicio de Impuesto Interno, cómo va avanzando, ¿ya? Y les quería dar las gracias por haberme escuchado, ¿ya? Ojalá que le haya sido un aporte también para cada uno de ustedes. Voy a dejar de compartir. Muy bien, Hernán. Muchas gracias por tu excelente exposición y en particular
Yo creo que el análisis de esta norma específica, que es bastante larga, desde luego, y el plazo que tenemos para poder implementarla y que los contribuyentes puedan acogerse a este beneficio, desde luego, es muy breve. ¿Ah? Por ahora todavía no es ley, en realidad hay ya está la toma de razón de la ley 21.713 por ahí entre medio en las redes sociales, ya está circulando la ley, la misma ley, la 21.713, pero falta un solo detalle, estimada Carolina, que es la publicación en el diario oficial, por eso no la encuentras todavía. ¿Ah? Así es que yo creo que estamos ahora de tener esta ley y esta charla también viene en forma muy oportuna en explicarla, ¿ya? Desde luego estaba hablando de tan solo cuatro artículos transitorios de una ley que viene con más de 250 páginas o alrededor de 250 páginas. Por lo tanto, vamos a tener, yo creo, varias charlas a través de la Cámara de Comercio de Santiago y en estos webinars del Comité Tributario para poder exponer todos los cambios que nos obligará a aplicar esta ley a partir de que ésta se publique. Por ahora, tal como les señalaba, son cuatro articulados transitorios. El que acaba de explicar Hernán, desde luego, tiene una importancia muy relevante toda vez que es una decisión que tienen que tomar los contribuyentes que quieren repatriar los capitales que están en el extranjero, declarar las rentas que se hayan obtenido en el extranjero y que no hayan cumplido con la obligación de hacerlo acá en Chile. El plazo, desde luego, como decía Hernán, es el 30 de noviembre. Por eso es que el Servicio de Impuesto Interno empezó a implementar anticipadamente yo diría, este procedimiento. Yo no sé si se puede bajar ya el formulario 1920, Hernán. No sé si No, trataste no de... pude. Yo sí, No traté de hay. bajar un día en la mañana temprano, traté, no, No, no se puede, porque sí, me hubiera gustado lo proyectado, ya porque ahí me puede dar un orden un poquito más, más no estaba simple. todavía habilitado. Todavía no está Sí, editado, no, claro. No, Por lo no, no estaba. tanto, O sea, yo en la mañana también ingresé, pero no se podía ingresar. Absolutamente. sí, Yo creo que están esperando la publicación en la ley del diario oficial. ¿Ya? sí. Ya no salió en el diario oficial de hoy día. Podría salir en una segunda edición de hoy día, por si acaso. Podría En salir. la tarde. Sí, ¿Eh? podría salir. yo soy De repente el diario oficial tiene publicaciones, primera edición y segunda edición. ¿Ya? Pero en la primera edición, que uno la ve en la mañana temprano, no estaba. ¿Ok? Así que podría estar en una segunda si es que hay segunda edición. Si no, categóricamente esto estaría mañana o a más tardar el sábado. ¿Ya? ¿no? Sí, Y esta es la resolución, si tú te fijas, dice la resolución cómo se va a considerar la valorización, va a explicar un poquitito en la resolución, también se tiene que saber, va a saber que es de inmediato. Yo creo que eso está todo listo. Entonces, claro, en el fondo falta apretar el Sí, enter nomás, ¿no es cierto? exactamente, lógico. ¿Ya? mientras estábamos en Mario, este webinar, Yo circuló quería en las aclarar, redes sociales. Sí, Mario quería perdón. aclarar unas fechas ahí, ¿ya? Sí, sí, Porque sí. cuando hablamos de la condonación de los intereses y multas, que básicamente están en función de juicios pendientes en los tribunales, ¿ya? Eso para acogerse, ¿cierto? La fecha es hasta el 30 de noviembre del año 24, eso está claro en el artículo duodécimo. Y con respecto a acogerse al convenio, en que se darían 48 meses, eso es hasta el 31 de octubre del 24. Por eso yo decía en algún momento, esta regla a lo mejor no la alcanzamos a cumplir, digamos, ¿ya? Porque si, aunque salga publicado mañana, en el fondo vamos a tener, ¿cierto? Viernes, sábado y el lunes, martes y miércoles, ¿ya? Entonces yo no sé cómo lo va a poder implementar la tesorería en tan corto plazo, digamos, ¿ya? Pero es 31 de octubre del 24, tal Octubre. como dice el artículo 13º, ¿ya? Sí, sí, muchas gracias por esa aclaración. Era una pregunta que nos hacía Sí, Carolina. Carolina, Carolina exactamente. planteaba ¿Ya? esa pregunta Sí, y creo que ha quedado claro. Em,
como han circulado varios boletines, también las fechas podrían cambiar y, en fin, por eso estábamos un poquito desesperados de tener y contar con la ley, la ley que se indicaría ya las fechas definitivas. ¿Ah? Sin perjuicio que, dado que las fechas están muy encima, por ahí se escucha de que puede haber un, ¿no es cierto?, un proyecto de ley que diga que el plazo se posterga, ¿no es cierto?, para el Sí, 31 de diciembre. ¿Ah? Yo es creo que súper por ahí rápido. pasaba el anhelo, ¿no es cierto?, estimado Adolfo, Así 31 nomás de es, pues. diciembre. Así Claro, nomás, exactamente, digamos, porque realmente yo creo que esta es una ley, aquí yo no quiero poner en jaque a nadie, digamos, pero creo que eh, ni las autoridades correspondientes ni el Congreso se preocuparon de que la ley caminaba, que no se publicaba y de repente se pusieron de acuerdo, pero no revisaron los plazos de vigencia, que son siempre capitales e importantes. Ya no han revisado esos plazos, nos encontramos que casi estamos con ciertos plazos vencidos, pues, como es el asunto de los convenios. ¿Ya? sí, No, pero yo estoy de falta acuerdo. rigurosidad legislativa, porque Exactamente. como lo planteamos recién, decía que la norma debería ser autorizada por la Superintendencia de Valores Seguros y en realidad esa ya no existe. Hace un buen tiempo, ¿ah? Hace rato, sí, sí, sí. Bueno, bueno, de estas cuatro normas transitorias ya podemos sacar varias conclusiones y tenemos una pregunta aquí de Jessica Vega que dice, por favor, yo no tengo claro la situación del tema a aplicar en enero 25 de las condonaciones. ¿Solo serán para deudas judiciales? ¿Qué sucede para lo habitual de deudas por fuera de plazo? ¿Mm? No hay nada legislado con respecto a eso. Claro, para enero Nada 25 no legislado. hay nada, ¿Ya? Claro. nada, No hay nada. nada. ¿Ya? Tal vez, Jessica, puede que estés confundiendo el plazo del impuesto sustitutivo al RAI, al ISIF. Claro. ¿Ah? Ese vence el 31 de enero 25, sí, No, efectivamente. pero ella Pero habla de las condonaciones. claro, pero como usted habla aquí de condonaciones, bueno, las condonaciones, estas son las normas transitorias que las vas a encontrar en el artículo el Tercero y duodécimo, cuarto. décimo tercero y décimo cuarto, claro. Ahí lo vas a encontrar, y en particular lo vas a encontrar en el Mira, décimo tercero, ¿ya? En no, donde hay que hacer gestiones claro, ante la tesorería para poder obtener sí, una condonación de intereses y multa. Hay que hacer gestiones, o sea, sí. tal como decía don Adolfo, el 31 de octubre vence este plazo. Entonces, ¿qué gestiones vamos a alcanzar a hacer de aquí al 31 de octubre? Cuando yo creo que la Efectivamente. ley, Claro. Y lo otro, Mario, el artículo 14, que a lo mejor lo pasamos muy rápido, ¿ya? sí, Y eso está en que el tesorero tiene un plazo de 180 días, a contar de la publicación de la ley, para efectuar condonaciones, ¿ya? Y las condonaciones de todos, los tributos, las multas, los créditos fiscales, los recargos legales, etcétera, digamos, ¿ya? Pero eso es con respecto a giros emitidos, ¿cierto?, hasta el 31 de diciembre del año 2013. O sea, estamos hablando de deudas antiguas que la tesorería no ha podido cobrar y las va a tener que castigar, ¿cierto? Y no seguir adelante, porque mira, estamos hablando del 2003, o sea, estamos hablando prácticamente ya de 10 años, si de estamos una en el década, 2024. ¿Sí? claro, Ahí sí que hay una condonación total, ¿ya? sí. Y que Tesorería va a actuar de oficio, o sea, la va a borrar del mapa, en otras palabras. Eso es lo Claro. que va a hacer. Sí. Pero Aquí las otras siguen vigentes, eso no cabe sí. la menor duda. Siguen su conducto regular, ¿ya? Ahora, Aquí, en yo este tengo una duda, artículo, yo tengo una sí. gran duda con respecto a la condonación, perdón, a los intereses que se van a cobrar, ¿ya? Porque los nuevos intereses, el interés penal que dijimos, ¿cierto? Artículo 53. El 53, ¿cierto? ¿Ya? Que tratamos de hacer un raconto. El 53 parte a contar del 1 de enero, ¿cierto?, del próximo año. Entonces, yo tengo deudas que vienen arrastrando intereses y multas hasta el 31 de diciembre de este año. Y siguen arrastrando. Entonces, ¿se me van a morir ahí las multas?
perdón, ahí congelo esas multas y sigue lo nuevo con la nueva tasa de interés, o esa nueva tasa de interés también se va hacia atrás con respecto, ¿cierto?, a desde cuándo estoy adeudando y aplico ese interés, que es interés diario hoy día. Claro, ¿Ya? ahí aplicaríamos el Ahí principio de Borrego. hay algo que va a quedar entregado a la cosa administrativa, ¿cierto? A ver qué Sí, va a pasar ahí. Ahí no quedó ninguna claridad, obviamente. exacto. Perfecto. Ahí Jessica aclara la pregunta, dice, ¿qué ocurre con los contribuyentes PYME que no pagan mensualmente su formulario 29? O sea, los contribuyentes PYME aquí, primero que todos los impuestos no se condonan, ¿ya? Yo creo que la única condonación de impuestos que va a ocurrir es la que acaba de explicar don Adolfo respecto a los giros emitidos el 31 de diciembre de 2023, que la tesorería los va a declarar definitivamente prescrita por oficio, ¿ya? Pero impuestos en general no se condonan y tienes que pagar, Jessica, todo ello con el impuesto más con la nueva tasa de interés que explicó don Adolfo, del artículo 53. Y multas. Y las multas no han cambiado en la aplicación, sino más bien la forma de calcular la tasa de interés. Eso va a cambiar y esperamos las instrucciones del Servicio de Impuestos Internos. Eh, ¿Ok, Mario? creo que no tenemos más preguntas No, en relación a la repatriación, estimado Hernán. Nosotros, Las rentas o bienes que están en países de nula o baja tributación, esas yo creo que sí se pueden declarar e ingresar, ¿no es cierto? Por las que están limitadas aquí son las que están en los países por las GAFI, digamos, aquellos países en donde hay lavado de activos. eh, claro, lavado lavado de de activos, activos, claro, eso. efectivamente, tiene razón Mario, efectivamente lo que tú señalas. O sea, yo puedo traer una renta que está en BVI, en Caimán, Sí, en Malta, en fin. sí, Ahora, desde mi punto de vista, al igual que el Super 8, este Super 12, no es necesario que yo radique los bienes y las rentas en Chile, ¿eh? Yo las puedo seguir manteniendo en el extranjero. claro, efectivamente, no es necesario que ¿Sí? ingresen. Sí, Recuerda que no es claro. requisito que ingresen, Hay solamente, que tener cuidado porque cuando uno mira la página de impuesto interno, como habla de repatriar, ¿ya? Claro, Y no es que tenga que repatriarlo, no es que tenga que traerlos a Chile. Lo que estoy haciendo es repatriar el impuesto, digamos, que está claro, involucrado, digamos. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo. O sea, claro, de la parte efectivamente. de los bienes que tengo afuera, de la parte de las rentas, lo que tengo que repatriar a Chile es el impuesto que dejé de pagar por esa renta que no declaré en su oportunidad. Ya, y tiene ¿Ya? razón, lo que dice, no, fue súper relevante porque uno siempre tiende a entender, tengo cualquier activo fuera, Mm. tiene que estar con alguna contingencia tributaria o haber tenido alguna contingencia tributaria en no pago de Claro, impuestos. porque Porque puede ser, yo conversaba con Don Adolfo y decía, "Don Adolfo, si alguien, por ejemplo, tenía un familiar y le donó un activo a uno de sus hijos, y entonces uno podría decir, bueno, me donó, no tengo ningún efecto tributario aquí localmente en Chile porque se donó de acuerdo a la legislación a mejor de ese país. Y en ese país y ese activo que recibí no me generaba rentas, por decir algo. Entonces al final no sería acoger porque no estoy en contingencia. Por lo tanto, de ahí tengo que partir. Pues. sí. Además que entran otros problemas también, ¿eh? Aquí están en juego los plazos de prescripción, porque tanto el Super 8 como este articulado, ¿cierto? Me hablan los bienes hasta tal fecha hacia atrás. Claro, Y como hacia atrás son todos los bienes que pueda tener, voy a exagerar, hasta el infinito, por así decirlo. Pero cuidado, porque están los plazos de prescripciones, pues. La acción que tiene el fisco para poder, ¿cierto?, eh, hacerme algún juicio tributario, digamos, ¿ya? Y pasado básicamente 6 años, ¿ya?, que es la prescripción más larga del punto de vista tributario, el fisco no podría condenarme nada, digamos, por si acaso. La prescripción sí, aquí es muy importante con respecto al análisis de acogerse o no a este tipo ¿cómo se llama?, de repatriación, como ese impuesto interno, que no lo es, digamos, ¿ya? Es pagar un sí. impuesto que dejé de pagar.
Punto. No, y aparte que la decisión no es una decisión rápida. Yo me acuerdo cuando estaba el Super 8, pucha, uno no tuvo una reunión, tuvo varias reuniones. Y al ¿No? final, entonces, son decisiones que no son menores. Entonces, en un mes uno no alcanza a conversar estas cosas y dar ciertas recomendaciones, porque también uno tiene que opinar, pero en definitiva la Claro. decisión la toma la persona que quiere acogerse, A ver, pero no se cuesta, no es fácil. quienes estamos honestos, uno siempre se encuentra con que hay contribuyentes que son muy ¿No es ordenados, cierto? tienen una información fabulosamente clara, importante, que no ofrece grandes dificultades, pero se encuentran uno con otro tipo de contribuyentes que no son tan acuciosos para ese tipo de situaciones y les falta información, ¿ya? Porque de repente rompen los papeles incluso, ¿cierto? Y desde ese punto de vista uno queda bastante complicado en cómo manejar, en cómo asesorar a la persona correspondiente, digamos, ¿ya? Claro. Es Eso una influye decisión. mucho, digamos, en cómo recopilar la información. Eso es capital para acogerte a este Super 8. No, 12, digamos. por eso cuando uno tiene un ejemplo van a operar, tiene, a lo mejor pregunta a varios especialistas, ¿no es cierto? Puede ocurrir. Obvio, Entonces puede ocurrir a varios especialistas tributarios. Al final, uno tiene que tratar de asesorar y también ayudar al contribuyente, pero con un plazo razonable. absolutamente, absolutamente. Cuesta mucho, ¿no es Pero la cierto? información depende del contribuyente, Claro, la información, y ahí siempre he porque dicho, en la él es el que nos formación, tiene que, si nos contrata, él es el que tiene que darnos acceso, ¿cierto?, a cómo llegar a esa información y cómo verificar que esa sea la información adecuada. y la experiencia me ha dicho que el Sí. 99%, no, el 90% son medios desordenados, no tienen papeles antiguos, entonces ya hay que reconstruir cosas, y Sí, señor. reconstruir cosas, pucha, que cuesta. Y, y sobre todo que tiene un plazo tan corto. Claro, al final, efectivamente. Ok. Por ahí se, Me por ahí se, preguntan. por ahí se dijo que Impuesto Interno iba a dar más plazo para la información. Sí, yo escuché que Sí, efectivamente que el servicio, Yo escuché uno por ahí, tendría, Marcelo lo dijo. vi claro, incluso algo publicado por la tercera. Pero Sí, eso no me Marcelo hace, lo dijo. pero eso como claro, que no me hace de repente mucho sentido. Porque yo para pagar el impuesto tengo que, en definitiva, tener claridad cuáles son los montos, pues, Claro. ¿ya? Entonces, como que no me queda bien esa parte de un mayor plazo para presentar los antecedentes. Sí, sí. porque la persona Me quiere preguntan seguridad. por acá si una renta no declarada en el extranjero y la quieren repatriar, pero está en Chile en calidad de cuenta por pagar, digamos, en una sociedad relacionada. Eso sería una renta que ingresada a Chile, ¿no? Y que simplemente tendríamos que declararla en Chile, que fue una renta no declarada, se pagaría el 12% y tendríamos que declarar que está en una cuenta por cobrar acá en Chile. Claro, porque Sería, sería la trazabilidad. No tengo una cuenta por cobrar que claro, representa a lo mejor un depósito a plazo en el extranjero, por poner un ejemplo, y